Mi nombre es Daniela Godoy y como parte de la directiva de Nutriger les damos una cordial bienvenida en este Día Mundial de la Salud y agradecemos su presencia a todos y a todas quienes están a esta hora conectándose y están empezando a seguir en línea nuestro primer webinar, el cual tiene por nombre Manejo Nutricional en la Enfermedad de Parkinson, Interacción Fármaco-Nutriente. Un tema que además es muy atingente, ya que este 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Para contextualizarlos un poco, queremos contarles que nosotros como Nutriger somos una agrupación de nutricionistas que fue creada en el año 2020 con el interés común en la gerontología y geriatría. Nos motiva la pasión y el respeto del quehacer profesional en el trabajo con las personas mayores. También comentarles que nos gustaría saber un poco más de ustedes, por lo que los invitamos a que a través del chat que se encuentra habilitado al costado derecho de sus pantallas, nos vayan contando cómo se llaman, desde dónde se encuentran conectados, y así también que nos dejen sus preguntas e inquietudes a nuestra expositora, las cuales serán seleccionadas por parte de nuestro equipo, y más adelante, al finalizar la presentación, nuestra colega Catherine las irá mostrando. Y asimismo, y con el fin de mantener el orden de la presentación, los micrófonos se mantendrán silenciados. Además, les comentamos que dentro de los próximos días les dejaremos en el link de nuestro perfil una encuesta de satisfacción para que la puedan responder y se les enviará un diploma de asistencia en formato digital. De todas formas, la presentación se subirá también al canal de YouTube para que la puedan ver en otra ocasión y responder la encuesta cuando estimen conveniente. Queremos agradecer a nuestro patrocinador Ignifen por apoyarnos en la realización de esta actividad y agradecer nuevamente a ustedes por estar presentes. Ahora llegó el momento de presentar a nuestra distinguida invitada, la señora Paula García, quien es nutricionista, magíster en ciencias y además con una certificación internacional en el abordaje y prevención de la enfermedad de Alzheimer. Es estudiante de doctorado en envejecimiento y fragilidad de la Universidad de Murcia, España, y además es nutricionista clínica del Centro de Especialidades en Enfermedad de Parkinson, quien expondrá sobre el tema Manejo Nutricional en Enfermedad de Parkinson, Interacción Fármaco-Nutriente. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Nutriger y a Ingifer, ¿cierto?, por esta invitación a participar de este webinar, que es el primero que realiza la agrupación, y con un tema tan importante como lo es el manejo nutricional en la enfermedad de Parkinson, específicamente en lo que es el ítem interacción fármaco-nutriente. La verdad es que nosotros como profesional nutricionista tenemos mucho que aportar a la geriatría y en especial en esta enfermedad. Se ha visto que existe una directa relación entre el estado nutricional y también no solo la calidad de vida, sino que la evolución que tenga esta enfermedad. Hoy día lo que vamos a ver específicamente es cómo manejamos la interacción fármaco-nutriente, por qué ocurre, cuáles son los nutrientes que significan un riesgo para el tratamiento médico, que es el gol estándar hoy en día. Y bueno, preparé esta presentación en el siguiente contexto. Primero, hablar un poquito de cuál es la prevalencia actual como para dimensionar la importancia que tiene esta enfermedad y que va a tener en los próximos años. Hablar un poquito también de en qué contexto nutricional nos vamos a encontrar, qué es lo que nosotros, el abanico de situaciones por las cuales nos vamos a tener que preocupar desde el ámbito nutricional. Y por supuesto vamos a ver entonces en una presentación que no es tan extensa, pero que espero compartir con ustedes todo el conocimiento con respecto a la interacción fármaco-nutriente. Bueno, lo primero es comentarles que cuando hablamos de prevalencia en la enfermedad, los números no son números certeros o concretos al 100%, sino que existe un poco una nebulosa con respecto a cuál es la prevalencia real de la enfermedad de Parkinson a nivel mundial, ¿ya? Sin embargo, existen varios estudios que hacen proyecciones en base a estudios pequeños, como por ejemplo estudios puerta a puerta, o algunos datos, base de datos de algunos países en específico. Bien, en general, donde hay mayor información con respecto a prevalencia, la encontramos en España y también en Estados Unidos, que se hizo o se publicó hace muy poco un estudio, digamos el 2017 creo que fue, que lo vamos a comentar hoy día, con respecto a la prevalencia en 5 estados de Estados Unidos.
Hace muy poco el Centro para la Enfermedad de Parkinson publicó que esto es una enfermedad sin censar. O sea, no se tiene claridad absoluta de cuántas son realmente las personas afectadas, pero sí se sabe que las estimaciones bordean que alrededor de 6,5 millones de personas sufren la enfermedad de Parkinson en el mundo, y de estas 160 a 300.000 estarían en España, siendo un número no menor, es decir, el 28% que podría estar sin diagnosticar. ¿Por qué se da esta cifra no menor de 28% sin diagnosticar? Porque el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico principalmente clínico y que muchas veces ocurre cuando la enfermedad ya ha evolucionado y empieza la persona con la sintomatología motora, ¿ya? Se cree que la enfermedad parte 10 o 15 años, incluso hasta 20 años antes del diagnóstico, pero con sintomatologías que no son significativas o con síntomas o manifestaciones que no son atribuibles al 100% a la enfermedad. Entonces, evoluciona, lo mismo pasa con el Alzheimer, ¿cierto? Y se diagnostica cuando ya, digamos, la evidencia clínica, en el fondo, hace más notoria la enfermedad. Bien, se espera que estos números de prevalencia se dupliquen, incluso hasta se tripliquen. Hay algunos autores que hablan de triplicar el número. Lo cierto es que esta es una enfermedad que va aumentando, No, pues y que cada vez más en el tiempo se está diagnosticando a personas jóvenes, ¿ya? Estamos hablando de una enfermedad de Parkinson juvenil, ¿bien? Este es el estudio que se realizó en Estados Unidos, que es en Norteamérica, en donde se evaluaron 5 estados. Se contempló estudios de puerta a puerta, algunas bases de datos estadounidenses, y se incluyó a todas aquellas personas que tenían 45 años o más, ¿bien? Lo interesante, bueno, es una publicación bastante larga, es muy interesante de leer, porque si ustedes se fijan en este mapa, no todas las zonas de Norteamérica tienen una prevalencia alta de Parkinson. Hay zonas que tienen mucho menor cantidad, como por ejemplo estas que están aquí en gris. No recuerdo muy bien cada uno de los estados porque no me lo sé, pero sí, sí, lo interesante del paper es que mencionaba que esta diferencia, y de ahí radica la importancia de que en los estudios de prevalencia se incluyan algunos factores, como por ejemplo la situación ambiental, el lugar, las características ambientales y por sobre todo las características raciales de la población, ¿ya? Porque hay revisiones sistemáticas que indican que aquellos pacientes hispanos blancos tienen mayor prevalencia o probabilidad de hacer la enfermedad que aquellos de raza negra o asiática. Y que esta diferencia en los estados digamos, de Estados Unidos podría darse, entre otras cosas, justamente por la distribución racial. ¿Bien? ¿Qué nos dice este estudio de prevalencia? Que para el 2010 habían cerca de 572 por cada 100.000 habitantes con la enfermedad, y que afecta principalmente a hombres por sobre mujeres. ¿Bien? Y lo otro que también indicaba es que lo más probable es que para el 2030 tengamos un poco más de 1.200.000 infracción en cuanto a números de millones de personas con la enfermedad. Es decir, que esto va a ir creciendo. Acá tenemos unos datos publicados en Lancet Neurology, que incluyó 94 estudios de prevalencia, 34 estudios de incidencia y 10 estudios de mortalidad. Y dentro de las conclusiones, o las principales conclusiones que podemos sacar de esta publicación, es que causa alrededor de 211.296 muertes en el mundo que fueron producidas por la enfermedad en el año 2016, y que es responsable de 3.2 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Y lo otro interesante es que viene a confirmar el estudio de Norteamérica, en donde efectivamente vuelve a hacer mención que es una enfermedad que afecta principalmente a los hombres más que a las mujeres. Esto no quiere decir que no existan mujeres con la enfermedad, de hecho las hay y muchas, pero si se cuenta estadísticamente es 1.4 veces mayor en hombres. Cuando nos situamos en nuestro país y en Latinoamérica, específicamente en Chile para hablar de datos nacionales, de hecho cuando nosotros solicitamos, porque yo hice ese trabajo de pedir por la ley de transparencia los datos de prevalencia de Parkinson en Chile, no están disponibles. Lo que sí hay son ingresos y egresos hospitalarios
asociados a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y es súper llamativo porque en algún momento, no me recuerdo bien el año, existió un ingreso hospitalario de 15 años, ¿ya? Que es, a mi juicio, una de las edades más bajas con diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, ahí habría que confirmarlo porque muchos expertos creen que esta enfermedad o no está diagnosticada en algunas personas que sí la tienen, o muchas personas están diagnosticadas con la enfermedad y en realidad no la tienen. Entonces ahí habría que evaluarlo. Lo cierto es que no es una enfermedad del adulto mayor propiamente tal. Hay personas diagnosticadas en etapa juvenil, y esta etapa juvenil, por lo menos los casos que yo he visto, bordean los 32, 35 o en su mayoría 40 años, ¿ya? Que son los menos, pero que existen diagnósticos juveniles. ¿Qué sucede en Chile? Esta es una publicación del 2019, que es una carta que se escribe al editor, en donde se basa en un estudio publicado extranjero que menciona que a nivel de Latinoamérica, Chile lleva la prevalencia más alta de la enfermedad de Parkinson en comparación con la región. Si se fijan acá, Chile está primero, lidera el ranking de prevalencia, y eso que no tenemos un censo real de la enfermedad. Y lo otro importante es que aumenta la mortalidad también, o sea, aumentó entre el año 90 y el 2016, las muertes atribuibles por la enfermedad de Parkinson aumentaron cerca de un 16,5% y la prevalencia aumentó cerca de un 19, casi un 20% desde el año 90 hasta el 2016. Bien, así que nosotros estaríamos liderando el ranking. ¿Qué es lo que creen los expertos? Que una de las razones por la cual Chile tiene mayor prevalencia es que probablemente está situado a la zona más bien nortina, donde tenemos mayor exposición a tóxicos y que están relacionados con el ámbito de la minería, ¿ya? Otra de las razones es el amplio crecimiento o más bien envejecimiento de la población, que se cree que también podría ser una de las causales por la cual está aumentando la enfermedad en el país. Bien, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa que fue descrita en el año 1817 por James Parkinson. Es una enfermedad que básicamente ocurre una pérdida de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la zona de la sustancia negra o nigra de la zona del par compacta, ¿cierto?, del cerebro, y se pierden estas neuronas y finalmente lo que ocurre es que no existe una liberación de dopamina, lo que hace que la persona responda con trastornos motores, entre otras cosas, ¿ya? Si bien no está bien claro cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad, no se sabe por qué se produce. Se cree que algunas exposiciones a tóxicos ambientales podrían estar relacionados. Se cree también que existen, de hecho se han identificado algunos genes que podrían producir la enfermedad, factores inmunológicos asociados, y uno de lo que más se habla en cuanto a la génesis o etiología de la enfermedad de Parkinson es la acumulación de alfa-sinucleína en el cerebro, ¿ya? Muchos autores piensan, de hecho hay estudios publicados que indican que probablemente las primeras proteínas de alfa-sinucleína se depositan a nivel intestinal y desde ahí migran hacia el cerebro, ¿ya? De hecho, el estreñimiento es una de las manifestaciones que se presenta 15 años o 10 años antes del diagnóstico en las personas, ¿bien? Y eso se correlaciona directamente con esta hipótesis. Lo otro también es que ya está comprobado que existe una conexión entre el cerebro y el intestino, a lo que se le ha denominado eje intestino-cerebro, y que en el fondo la microbiota tendría un rol fundamental en la génesis de la enfermedad, o no se sabe muy bien si esta alteración de la biodiversidad bacteriana del intestino, al estar alterada, provoca mayor inflamación y esto migra hacia el cerebro provocando la neuroinflamación, o que la enfermedad de Parkinson en sí, la neuroinflamación en sí que ocurre en la enfermedad, va a dañar la microbiota. Lo cierto es que la microbiota es fundamental y siempre está en la mayoría de las personas dañada o alterada, ¿bien? Entonces, bueno,
Otra cosa importante que me gustaría mencionar, que hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de conversar con una investigadora que estaba haciendo un trabajo con alfa-sinucleína en chimpancés, y ellos desechan su estudio, sus resultados estaban desechando esta hipótesis que partía en el intestino, porque al colocar alfa-sinucleína en el intestino efectivamente migraba hacia el cerebro, pero al colocar o implantar esta alfa-sinucleína en el cerebro, en estos animales, igual migraba hacia el intestino. Por lo tanto, eso desecha la opción de que parte directamente en el intestino, sino que puede ser también bidireccional. La verdad es que no está bien claro los mecanismos por el cual se produce, y esa es la principal razón por la cual no se puede encontrar tampoco una cura de la enfermedad. Bien. Ahora, sí, yo creo, esto es algo súper personal, es una opinión personal, yo creo que el diagnóstico es tardío muchas veces, porque como es clínico eminentemente, y las manifestaciones motoras probablemente ocurren cuando ya la enfermedad está un poquito más avanzada. De todas maneras, los tratamientos son bastante exitosos desde la aparición de la levodopa, que ya debe llevar un poco más de 50 años. Creó una revolución a nivel de neurología, porque la verdad es que los efectos son bastante notorios. Incluso en un inicio se hablaba que eran milagrosos. ¿Bien? ¿Cuál es el contexto nutricional? ¿Con qué nos vamos a encontrar desde el punto de vista nutricional? Y aquí quiero ser sumamente clara en que el estado nutricional, los déficits nutricionales, las pérdidas de peso, las pérdidas de masa muscular, la desnutrición, va a afectar la sintomatología motora. Es decir, que a mayor desnutrición hay mayor descompensación, disquinesia, hay probablemente temblor, rigidez, se acentúa la sintomatología. Por lo tanto, tener un buen estado nutricional es sumamente importante, no solo porque para un adulto mayor o persona mayor es importante. Disminuye la fragilidad, mejora el equilibrio, ¿cierto? Y también mejora la respuesta motora. Pero además, aquí hay como una especie de círculo que puede ser vicioso o virtuoso. ¿Por qué? Resulta que el uso de levodopa puede provocar, y el avance de la enfermedad puede provocar pérdidas de peso, y que muchas veces son a expensas de musculatura, y esto altera mucho más la función motora, ¿ya? Sin embargo, también hay síntomas que afectan la ingesta alimentaria, y esto también provocaría en riesgo de malnutrición. Hay varias deficiencias nutricionales que pueden estar presentes en las personas con enfermedad de Parkinson. Acá tenemos un resumen más o menos de cómo participa la nutrición en la enfermedad, y dentro de los principales problemas que encontramos es el estreñimiento, que puede incluso llegar a ser severo, digamos derivando a impactaciones fecales, ¿cierto? Cirugía, necesidad de cirugía. Las disfagias o trastornos de deglución, que en la medida que avanza la enfermedad nos vamos a encontrar con estos trastornos, incluso que pueden llegar a ser severos, que pueden provocar broncoaspiración, neumonías recurrentes, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo con respecto a asistencia nutricional. Cialorrea, que sin duda va a afectar la ingesta alimentaria, la salivación excesiva que no se puede contener, y que también altera la deglución, no solo digamos, la ingesta alimentaria, sino que también la deglución. Bajas de peso y desnutrición que no son exclusivamente calóricas, sino que proteicas. Y ahí es donde tenemos este problema, y vamos a hablar más adelante por qué, que es la pérdida de masa muscular, cómo tratar una desnutrición proteica visceral o cómo tratar una sarcopenia en un paciente con enfermedad de Parkinson. Las sarcopenias pueden llegar a ser severas y pueden estar presentes en 1 de cada 5 o promedio personas con enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, medir la composición muscular es sumamente importante en la evaluación nutricional. Deficiencias nutricionales descritas hay varias, y yo diría que dentro de las claves que más se encuentran en la literatura está la deficiencia de B12, de B6, B3, está la deficiencia de vitamina D y de calcio. ¿Ya? Hay otras, pero la que tienen mayor evidencia son esas. El asunto es que incluso estas deficiencias nutricionales se presentan al punto de tener sintomatología de hipoavitaminosis. O sea, que hay en el fondo síntomas o signos clínicos que nos están indicando que hay una deficiencia real. Y además sigue siendo un círculo vicioso, porque al disminuir las vitaminas del complejo B, específicamente la B12 y la B6,
nos vamos a encontrar con aumento digamos, de tóxicos neurológicos, entre ellos la homocisteína, ¿cierto? Entonces, al final termina provocando un mayor daño neurológico. Problemas gastrointestinales, que obviamente estamos hablando de lo que es el estreñimiento, pero también todo lo relacionado con el vaciamiento gástrico, que también se puede presentar alteraciones del vaciamiento gástrico producto de la enfermedad, y esto también altera significativamente la absorción de los nutrientes. Si a esto le sumamos que es una persona mayor que ya tiene una alteración en la absorción de micronutrientes, per se, que ya tiene una pérdida de masa muscular por envejecimiento, esto se ve mucho más acentuado en la enfermedad. Y lo clave, que yo diría que es lo que más mencionan los neurólogos con respecto a nutrición y que le dan mucha énfasis, es la interacción farmaconutriente, ¿ya? En la interacción farmaconutriente ocurre que hay un desconocimiento porque se le indica a la persona que no pueden comer proteína y las personas son súper estrictas, o sea, no comen proteína. Yo he encontrado personas que simplemente no consumen alimentos proteicos por el temor a que el medicamento no les funcione y al final terminan teniendo el efecto inverso. Así que esto es algo muy importante. Y lo otro también es que nosotros debemos abordar los deterioros cognitivos. Existe un tipo de demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que es la demencia por cuerpos de Levy. Tenemos también, nosotros podemos participar con ciertos nutrientes asociados a depresión, podemos trabajar con higiene de sueño, que estuvimos hablando hace muy poco con un live, ¿cierto? En Nutriger yo por lo menos vi que estaban hablando con respecto a trastornos de sueño en la persona mayor. Acá se presentan en alta prevalencia, por lo tanto ahí nosotros también podríamos participar. Y en todo lo demás, justamente con una buena base nutricional disminuiríamos o participaríamos ayudando a la disminución de la sintomatología, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque un estado nutricional siempre va a ser mejor que tener una malnutrición. Bien, la levodopa, que es el medicamento Gold Standard, es un medicamento que la verdad es que desde que apareció cambió la vida de estas personas porque los efectos son bastante significativos. Se pensaba en un principio que no se debía entregar inmediatamente la levodopa, que se esperaba hasta las etapas más avanzadas. Hoy en día se sabe que no, mientras antes se comience el tratamiento mejor. Y lo que sí es cierto que no es un tratamiento definitivo. En la medida que avanza la enfermedad y que yo requiero mayor dosis de levodopa, probablemente van a haber mayores complicaciones, y en el tiempo hay personas que se hacen como una especie de resistente y que ya el medicamento no hace el efecto que se espera. Ya eso sí está descrito también y sí ocurre. La levodopa, que es un aminoácido, este medicamento se absorbe por transporte activo digamos, de los aminoácidos aromáticos a nivel intestinal, principalmente el intestino delgado. Y es aquí donde hace la primera interacción farmaconutriente con las proteínas y específicamente con los aminoácidos aromáticos, ya aminoácidos neutros, específicamente aromáticos. Y luego, una vez que atraviesa la barrera intestinal, nos encontramos con otra interacción farmaconutriente que es a nivel sanguíneo, porque después la levodopa, para atravesar la barrera hematoencefálica, también se encuentra con el mismo problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar esta interacción? Porque si nosotros no logramos que se absorba a nivel intestinal, la respuesta motora, probablemente el paciente va a presentar más periodos off que periodos on. Bien, ¿qué hacemos? Acá es donde tenemos que centrarnos porque a nivel sanguíneo lamentablemente no podemos controlar lo que va circulando en sangre, pero sí podemos controlar lo que se absorbe a nivel intestinal. Una de las principales medidas es la separación del alimento por al menos 40 minutos con el medicamento, ¿ya? ¿Por qué razón? Se ha visto que la absorción del medicamento ocurre entre los primeros 30 minutos a 2 horas y logra su dosis máxima sanguínea, ¿ya? Por lo tanto, lo que dicen la mayoría de los investigadores es que si yo consumo el medicamento primero y dejo pasar 30-40 minutos para comer, lo que yo voy a permitir en esos 30 minutos es que llegue a su dosis máxima sanguínea o que se absorba en gran medida, al menos el 80% o un poco más. ¿Bien?
Entonces, eso yo diría que es lo más importante. Lo otro importante también es que la levodopa no sirve sola, se da con carbidopa o benseracida, que es un inhibidor de la conversión de levodopa. En el fondo inhibe la enzima que transforma la levodopa en dopamina, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica y por tanto nosotros necesitamos proteger este medicamento y que llegue como levodopa al cerebro, atraviese la barrera hematoencefálica y ahí dentro del cerebro se convierte en dopamina, creando el efecto que nosotros necesitamos. Por tanto, esta carbidopa, que en el fondo los pacientes conocen como medicamento la prolopa, que es uno de los más conocidos, es levodopa con carbidopa, que vendría a ser como una especie de guardaespaldas de la levodopa, ¿ya? ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque existe un boom por el consumo de Mucuna pruriens, que es una especie de como legumbre, una cosa así, y que se ha encontrado que tiene dosis altas de levodopa y que incluso hay estudios que lo han comparado en humanos con el medicamento y los resultados son bastante prometedores, tiene efectos bastante buenos. Muchos de ellos describen que tiene un efecto similar sin tener las consecuencias que podría tener un medicamento. Pero si yo doy Mucuna pruriens sola, lo más probable es que esta levodopa se transforme en dopamina antes de ser absorbida en el intestino. Por lo tanto, el efecto no va a ser igual. O sea, igual necesito el inhibidor de conversión. Eso en general. La levodopa la podemos encontrar en legumbres. En Chile no he visto ningún estudio de legumbres que se usen habitualmente acá. Y que nosotros podamos decir si efectivamente funciona como la Mucuna pruriens. La verdad es que eso no hay estudios, o por lo menos yo no he encontrado estudios al respecto. Bien, acá hay una revisión sistemática porque otra de las interacciones que se hablaba de fármaco-nutriente con respecto a levodopa era la vitamina B6. Bien, antiguamente, cuando inició el tratamiento con levodopa, efectivamente se entregaba levodopa sola, ya no se entregaba con carbidopa. Y en esa época se vio que había una interacción que efectivamente disminuía la absorción del medicamento en altas dosis de B6, sobre todo con las suplementaciones o dietas ricas en B6. O sea, no era solo el tema de la proteína, sino que también era la vitamina. Hoy en día, desde que llegó la carbidopa o la benseracida, la verdad es que esta interacción prácticamente no ocurre prácticamente, pero en dosis muy altas, por ejemplo, como este estudio que se realizó, que fue publicado en 2017, que se entregaron suplementos o que se evaluó un estudio, un grupo específico de personas, concluyeron que cuando se daba 50 miligramos días de B6, efectivamente había una disminución en la eficacia de la levodopa. Pero 50 miligramos días son dosis súper altas, o sea, aquí yo les coloqué las recomendaciones de ingesta diaria de B6 y corresponden a 1.4. De hecho, los autores hacen la comparación en su población, la describen como 1.4 y nosotros acá tenemos como 1.7 en personas mayores. Por lo tanto, si se fijan, de 1.7 para cubrir el requerimiento diario a 500 miligramos, estamos hablando de una superdosis, ¿ya? ¿Qué es lo que concluyen los autores? Es que no hay problema con la ingesta alimentaria de B6, alimentos ricos en B6, pero sí ellos sugieren tener mucho cuidado con las suplementaciones, sobre todo con las suplementaciones como de venta libre o de automedicación, que podrían eventualmente llegar a una dosis tan alta como 50 miligramos. Pero la verdad es que no representa un riesgo mayor para la interacción del medicamento. De hecho, sin embargo, hay publicaciones que hablan de lo contrario, que es importante que tomemos B6. Bien, porque al disminuir la B6, aumenta la homocisteína, entonces aumenta el neurotóxico y, por tanto, promueve la enfermedad de alguna manera. ¿Qué es lo que dice esta publicación, que es del 2020? Es que se evaluó un grupo de pacientes con dos tipos de tratamiento. Se evaluaron 6 personas con infusión duodenal de levodopa a través de una sonda al duodeno desde la pared abdominal, y se evaluaron cerca de 19 pacientes con levodopa oral. Bien, de estos pacientes, que eran un total de 24 pacientes, si es que mi cálculo no me engaña, 19 presentaban niveles bajos de B6. Y de esos 19, 8 tenían signos clínicos
de deficiencia nutricional, o sea que ya le estaba afectando la salud propiamente tal. Otra de las conclusiones es que los niveles bajos de B6, las personas que presentaban estos niveles bajos, requerían mayor dosis del medicamento, ¿ya? Que eso no es para nada bueno porque en algún momento se llega a la dosis máxima y el paciente empieza a presentar alucinaciones, mayor disquinesia, por lo tanto dosis muy altas tampoco son favorables, también tienen sus efectos adversos. Y lo otro importante de este estudio es que los pacientes que tenían una infusión de levodopa intraduodenal tenían mayor deficiencia de B6 que aquellos con vía oral. Por lo tanto, las conclusiones es que nosotros siempre debemos evaluar la vitamina B6 sanguínea y debemos evaluarla principalmente en aquellos que tienen infusión intraduodenal. La interacción fármaco-nutriente entonces ocurre principalmente con los aminoácidos de la dieta y no con la B6 en este caso, que era lo que se había descrito. Y a partir de eso, ¿cómo lo manejamos? Bueno, existen dos grandes dietas, que es la dieta baja en proteína y la redistribución proteica, que se utiliza porque hay estudios de hace mucho tiempo, muy viejos, que indicaban que si yo agregaba 10 gramos extra de proteína a la dieta, las personas hacían mayor trastorno motor. O sea, efectivamente, a mayor proteína, mayor trastorno motor. De hecho, hay estudios que indican que 1.6 gramos probablemente van a descompensar al paciente porque disminuye la absorción del medicamento. ¿Cuáles son las debilidades de estos estudios? Es que no aislaban la variable de horario, cómo se entregaba la levodopa versus el medicamento, o sea, versus el alimento. Eso no estaba incluido en los aspectos nutricionales y es una variable importante a considerar, ¿ya? Que son los tiempos de absorción. Esta es una revisión sistemática que no es tan nueva, pero que es bastante interesante porque ya en el 2010 nos estaban diciendo que la redistribución proteica es un poco más segura que la dieta baja en proteína, porque la dieta baja en proteína, que es menos de 0,8 gramos por kilo de peso, provoca desnutriciones severas y puede provocar complicaciones, ¿ya? Lo otro interesante es que la redistribución proteica provoca buena adherencia al inicio, pero luego con el tiempo la adherencia se pierde. No es una dieta que se logre llevar de forma permanente en las personas. Y además, a pesar de no ser tan restrictiva como la dieta baja en proteína, igual provocaba complicaciones asociadas a la nutrición. Por lo tanto, es súper complicado el uso de estas dos dietas. ¿Qué concluyen los autores? Que si es que hay que usar una de estas dos, es mucho mejor usar la redistribución proteica que la dieta baja en proteína. Y acá tenemos otro estudio publicado en 2017 que también habla un poco de la restricción dietaria de proteína y que menciona que o sea, ellos encontraron algo sumamente importante, que la leucina provocaba una disminución intestinal del 50% de levodopa en sujetos sanos, que la dieta baja en proteína puede mejorar la eficacia de la levodopa en pacientes con fluctuaciones motores, pero provoca, digamos, va en desmedro del estado nutricional, ¿ya? Las dietas restringidas en proteínas pueden contribuir a efectos secundarios, incluyendo disquinesia. O sea, yo restringo proteína y puedo tener un efecto motor de igual manera. O sea, no es la solución dar una dieta baja en proteína. Y que aportes de 1.6 gramos por kilo de peso o 0,4 gramos de proteína por kilogramo era probable que alterara los niveles de aminoácido en sangre, disminuyendo la respuesta de la L-dopa o levodopa. La ESPEN, que yo a los colegas presentes les recomiendo leer la ESPEN de neurología, que hace un apartado de Parkinson, porque lamentablemente la guía del MinSal no menciona los aspectos nutricionales, y lo digo con todas sus palabras, lamentable, porque la verdad es que hay un manejo sumamente importante por medio. Ellos mencionan que la levodopa se debe tomar al menos con 30 minutos antes de las comidas, ¿ya? Y si esto no funciona, entonces utilizamos redistribución proteica. La misma recomendación tiene la Parkinson Foundation, donde habla de 40 minutos de separación, levodopa primero y luego el alimento, rico en proteína. ¿Qué hacemos con la redistribución proteica? Básicamente es llevar todos los alimentos proteicos hacia la cena, todos. O sea, yo no doy carne, huevo, lácteo, ni legumbres durante el día, sino que los doy solo en la cena y doy la cantidad suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales. ¿Cuál es el
problema que hay que tener claro que nos podemos encontrar en esto, que al haber una mayor aporte o bomba de proteína en la noche, probablemente va a haber una mayor interacción fármaco-nutriente en la noche. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener mayor trastorno motor en la noche, mayor trastorno de sueño en la noche, mayor rigidez, y probablemente la persona va a tener mayor temblor o sueños vividos. O sea, va a haber una interacción y una disminución de la respuesta de la levodopa hacia más bien la noche. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo súper claro, porque que no duerma el paciente y que esté rígido en la noche puede significar también un desmedro en la salud. Por eso es que tiene que ser súper específico. ¿Cuánto dar para los colegas que están en el webinar? Las recomendaciones hablan de 0,8 a 1,2 gramos por kilo de peso. La Parkinson Foundation habla de 1 gramo por kilo de peso. ¿Cuándo podemos llegar a 1,2? Cuando estamos en estadio de Hoehn and Yahr, 1 o 2 estadios iniciales, en donde hay una buena tolerancia y en donde el paciente tiene un estado nutricional normal, donde su sintomatología motora no ha avanzado tanto. ¿Ya? En mi experiencia, 1 gramo por kilo de peso funciona súper bien con las medidas de separación del alimento del medicamento. Y lo otro también es que hay que tener en cuenta que no solo los alimentos evidentemente ricos en proteína aportan aminoácidos, o sea, los cereales también aportan aminoácidos, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí hay todo un tema de cuáles son los mejores patrones dietarios para utilizar en estos casos, ¿bien? Lo otro importante es dejarle súper en claro a las personas que no se debe eliminar la proteína, porque si eliminamos la proteína vamos a tener problemas nutricionales y problemas motores, ¿ya? Lo que les mencionaba yo al inicio, 1 de cada 5 pacientes tiene sarcopenia severa y esto impacta significativamente en la salud y en la calidad de vida, en la fragilidad, en lo que es fractura por caídas. Entonces al final es un efecto inverso. Probablemente voy a tener un efecto motor inicial favorable, pero cuando lo vemos a mediano y largo plazo va a ser mucho peor, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Dar el medicamento primero, esperar 40 minutos mínimo, idealmente 1 hora, y luego dar el alimento, ¿ya? Esa es la principal medida. ¿Qué hacemos? Tomamos el horario del medicamento entregado por el neurólogo y indicamos los horarios de alimentación coordinados con ese fármaco, ¿ya? Lo otro es tener cuidado con los tipos de alimentos que enlentecen el vaciamiento gástrico. Si yo tengo alimentos que tienen un vaciamiento gástrico más lento, probablemente voy a tener una respuesta distinta. Así que también la calidad de la dieta es sumamente importante. Lo otro es verificar en qué estadio se encuentra mi paciente, cuál es el avance de la enfermedad, ver la respuesta motora después de un alimento, de un tiempo de comida, cómo se siente, cómo se percibe, si hay más periodo on u off, y hacer en realidad una indicación individual. Hay que hacer una evaluación exhaustiva por cada una de las personas, las indicaciones son individuales, ¿bien? Y lo otro es mantener hidratado. Pero además de esto, tenemos que tratar el estreñimiento, ya que se ha visto que las personas que poseen estreñimiento tienen mayor necesidad de levodopa, de dosis de levodopa, vaciamiento gástrico, que ya lo habíamos hablado, y la microbiota intestinal, ¿ya? Hay un estudio publicado que se realizó en ratas y en humanos que encontró que existen algunas bacterias intestinales a nivel del duodeno que metabolizan la levodopa en dopamina antes de ser absorbida, incluso en presencia de la carbidopa. Por lo tanto, la microbiota estaría jugando un rol fundamental en lo que es el tratamiento de la optimización del fármaco, ¿ya? No es una interacción fármaco-nutriente, pero se podría estar culpando a la alimentación cuando en realidad es, bueno, de todas maneras va a ser la alimentación, porque si hay una alimentación inadecuada, la microbiota va a estar dañada de igual manera. Y bueno, ¿qué nos dice la ESPEN? Que todo paciente con enfermedad de Parkinson debe recibir un tratamiento o una terapia nutricional y que mejore la calidad de vida. ¿Ya? La idea, si bien no se habla de que la nutrición puede evitar la progresión de la enfermedad, yo honestamente creo que sí, pero sí se sabe que una buena nutrición va a estar mejor preparada a la persona y va a mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y los requerimientos deben ser individuales, depende del abanico, ¿cierto?, de sintomatología o situaciones que nos podamos encontrar. Bien, como para no extenderme tanto, porque pensé que no me iba a demorar tanto, miraba ahí el relojito, pensé que tenía pensado solo 40 minutos para dejar preguntas.
es que primero siempre hacer una evaluación geriátrica integral o una evaluación nutricional integral, dependiendo de la edad de la persona. ¿Nos podemos encontrar con personas jóvenes con Parkinson? Sí, la mayoría es adulto mayor, pero nos podemos encontrar con gente joven. Debemos hacer una evaluación individual, exhaustiva, debemos estimar requerimientos individuales y la planificación dietaria debe ser individualizada también de acuerdo a muchas características que tienen que ver con la disponibilidad de alimentos, organización de los alimentos, organización de los horarios, elegir aquellos alimentos que mejoren el vaciamiento gástrico, hablar con el neurólogo si hay un problema de vaciamiento gástrico, qué medicamentos se pueden utilizar. Para que se mejore el tratamiento médico se necesita que haya un tratamiento integral de por medio. Si es solo el medicamento, no va a tener la misma respuesta, y eso lo hemos visto en muchos pacientes. El sueño es importante, hacer higiene de sueño, disminuir el estreñimiento, que muchas veces no se logra manejar solo con dieta, que debemos hacer suplementación, mantenerlos hidratados y separar. La principal medida, lo primero que tenemos que hacer es separar el medicamento del alimento proteico. Y si esto no funciona, utilizar redistribución proteica, pero con un seguimiento continuo, ¿ya? Y hay que explicarle muy bien a la familia y los amigos, o sea, a los familiares, a los pacientes y a los amigos incluso, que la verdad es que dejar la proteína no es la solución. Todo lo contrario, va a ser mucho peor. Bien, eso era lo que yo les tenía preparado. Les agradezco muchísimo la invitación a Ingifer y a Nutriger y espero que haya entregado toda la información posible para poder manejar bien esta situación y en el fondo para poder discutir un poquito más lo que es nutrición y Parkinson. Así que muchas gracias. Agradecemos esta excelente presentación a nuestra colaboradora Paula García, la cual fue muy interesante y dinámica. Muchas felicitaciones. A continuación, vamos a dar paso a algunas de las preguntas realizadas a través del chat y que el equipo también recopiló durante la exposición. Acá va una pregunta, Paula, dice, para un paciente con un bajo ingreso económico que utiliza muchos los alimentos de PACAM o realiza pocas comidas al día, ¿cuál es la mejor opción para mejorar la alimentación? Acá menciona qué alimentos básicos podrían faltar en este tipo, con una alimentación basada en los alimentos de PACAM. Mira, afortunadamente los alimentos del PACAM están fortificados y tienen fortificación orientada hacia la persona mayor, por lo tanto vamos a tener los nutrientes críticos, lo más probable que nos logre cubrir los requerimientos. Tiene un buen aporte de proteína, por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta ahí es separar el alimento del PACAM del medicamento. Tal como lo indicábamos en la presentación, dar el medicamento primero, esperar mínimo 40 minutos. Hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con pacientes que tienen 1 o 3 dosis en el día, así nos vamos a encontrar con pacientes que tienen dosis cada media hora o cada 1 hora o 2 horas. Entonces ahí, cuando son las dosis más frecuentes, es sumamente difícil coordinar la alimentación. Cuando eso sucede, cuando yo ya no puedo coordinar la alimentación con el horario, entonces probablemente voy a tener que recurrir a la redistribución proteica y ahí el alimento del PACAM probablemente lo voy a tener que dar en horarios más tardíos, más nocturnos. Lo positivo de eso, de dar proteína en la noche, es que se ha visto que mejora la masa muscular, hay algunas publicaciones, los alimentos lácteos, como recomendación que nosotros conocemos desde como de la abuelita, que la leche tibia induce el sueño, también se ha visto que tiene efectos positivos, pero la verdad es que va a depender del caso, ¿ya? Si me preguntan cuál es el patrón dietario que nosotros debiéramos elegir, el patrón está entre la dieta mediterránea y la dieta MIND. Por lo tanto, uno la tiene que aterrizar a la población chilena y después de aterrizarla a la población chilena, la tiene que aterrizar a la persona, justamente a la disponibilidad económica, sobre todo ahora con el tema del COVID. Claro. Muchas gracias, Paula. Aquí otro integrante nos consulta si existe evidencia que respalde el uso de la dieta cetogénica en estos pacientes. Sí, hay evidencia. Creo que hay algunos estudios en humanos. Sí, de hecho los hay. Y la verdad es que la evidencia actual con respecto a dieta cetogénica es bastante prometedora. Hay efectos cerebrales bastante positivos y beneficiosos, lo que nos hace pensar que sería una alternativa a entregar. ¿Cuál es el pero? El pero es que la dieta cetogénica tiene una restricción dietaria. Ya queramos o no, la dieta cetogénica, uno de los principales efectos va a ser la baja de peso.
¿ya? Y al disminuir un grupo de alimentos como los cereales, probablemente vamos a tener que aumentar otro, o los otros dos que nos quedan, ¿ya? Claro. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en la enfermedad de Parkinson en cuanto aumentamos la proteína. Y lo otro es qué impacto va a tener en el estado nutricional la baja de peso, porque se ha visto que las disminuciones de peso en personas mayores con enfermedades neurodegenerativas son un factor de riesgo de mortalidad. Por lo tanto, ¿cuál es mi opinión personal? Porque faltan estudios al respecto en esta población mayor con Parkinson, es que la podemos utilizar en estadios iniciales y en personas más jóvenes, que están un poco más con un estado nutricional no tan cercano a la deficiencia, sino que más normales o más un poco hacia arriba. Si nosotros tenemos un paciente con obesidad, probablemente va a ser una buena opción, porque lo va a hacer bajar de peso, ¿ya? Pero si tengo un paciente con un IMC de 23, de 20, de 22, yo creo que no es una buena opción, porque los estudios dicen que las bajas de peso, incluso teniendo IMC de 20 o 22, suponen un riesgo para la persona mayor. Gracias, Paula, por la respuesta. Acá tenemos otra consulta de Natalia. Dice que no le queda claro el tema de la redistribución de las proteínas. Si le entrego todos los requerimientos de esta, por ejemplo, en la cena. Lo que hay que hacer, porque no podemos alimentar porque a ver, todos los alimentos tienen un poquito de proteína, o sea, yo diría que no son solo los alimentos proteicos como tal, luego inmediatamente vienen los cereales, entonces no puedo alimentar solo con grasa durante el día y luego entregar cereal y proteína, porque ¿cómo entrego todo este aporte? Es súper difícil entregar 70 gramos de proteína en la noche, claro. Entonces es súper complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se separan los alimentos que podrían potencialmente tener mayor efecto de interacción, que son los alimentos proteicos. Todo lo que es lácteo, carnes, incluso las legumbres, el huevo, y los suplementos, perdón, para la cena. Entonces, las cenas son cenas hiperproteicas, prácticamente tienen que comer cena y colación, todo lo que es lácteo, huevo, carne, y que cubra el requerimiento nutricional. Y el resto se da durante el día, con aporte de los cereales, principalmente, y en algunos casos muy poco lo que es fruta y verdura, pero eso es súper difícil, y por eso es que la adherencia no se ha visto que no es a largo plazo, la gente abandona la dieta. De a poco va. Sí. Acá, bueno, más comentarios acá de Marjorie, dice excelente presentación, felicitaciones. De Nancy, gracias. También muchas felicidades, me encantó, excelente la presentación. Y gracias. Acá tenemos otra dice nutricionista, ¿con qué suplementamos para estreñimiento en un paciente que lleva una alimentación mixta? Las guías internacionales hablan que el uso del psyllium se está postulando como uno de los mejores suplementos para el estreñimiento, porque tiene una baja fermentación y por tanto no tiene una sintomatología mayor, incluso se puede usar con síndrome de intestinos irritables. El psyllium es la opción. En Chile lamentablemente no es tan fácil conseguirlo todavía. ¿Qué usamos o he visto yo? Los neurólogos habitualmente prescriben el polietilglicol o el macrogol, el 3350 que le llaman, el PG, que es un sintético que tiene el mismo efecto de la fibra soluble, atrapa el agua y desde ahí forma el bolo fecal. Personalmente a mí me gusta más usar las fibras naturales, porque no solo voy a tener el efecto que busco, que el paciente pueda ir al baño, sino que voy a tener un efecto a nivel de microbiota intestinal, que es un doble efecto. Y ahí mi experiencia en Parkinson es con inulina, que he tenido buenos resultados, y las dosificaciones dependen mucho del paciente. Se parte con 10-5 gramos, se evalúa según la escala de Bristol, se va aumentando y tú puedes llegar hasta 20 gramos. Incluso los pacientes con Parkinson está el estreñimiento que tú les puedes dar un poco más de 20 gramos y no hacen diarrea. Hay personas que hacen diarrea con sobre 10 gramos, que son los menos, ¿ya? En su mayoría logran tomar 20 gramos al día y no hacen esta manifestación diarreica. Sí es importante considerar para los prebióticos que sobre 15 gramos hay un efecto evidente en la microbiota, y sobre 20 gramos probablemente en la población normal voy a tener diarrea. Entonces ahí se manejan los datos de acuerdo a cada persona, cómo lo va tolerando. Y lo otro importante, que hay que educar mucho a la persona que va a empezar a suplementarse con fibra, que lo más probable es que las primeras 2 semanas se sienta hinchado, con harto gas,
y que va a ser molesto, pero que esto no es algo negativo, muy por el contrario, significa que las bacterias intestinales están alimentándose, están fermentando, y por esa razón hay mayor producción de gas. Debiera disminuir después de las 2 semanas, y si no disminuye, entonces cambio la alternativa, porque la idea no es hacer sentir mal al paciente, no es que además se aísle porque anda hinchado y va a tener gas, entonces ahí puedo cambiarlo por el polietilglicol o el macrogol. No usar laxantes, porque los laxantes podrían eventualmente interactuar con el medicamento y además crean dependencia intestinal, es decir, que después no logran dejar el medicamento. Ya, muchas gracias, Paula. Mira, acá tenemos muchas más preguntas. De Francisco Muñoz. Dice, ¿qué escala de valoración para diagnosticar Parkinson o ver variación de sintomatología es recomendada para utilizar en Chile? O sea, perdón, ¿qué variación de sintomatología es recomendada para utilizar en Chile? No estoy segura si está validada la población chilena, tendría que buscarlo, pero la UPDRS, siempre se me enredan un poco las letras, pero es una internacional que es súper larga, tiene 2 apartados, uno que se aplica al paciente y otro que se aplica al cuidador o a la familia. Me refiero a que uno lo aplica el profesional y el otro lo puede aplicar el paciente o el familiar. Y ahora hace poquito, cuando estaba preparando esta presentación, me encontré con, que todavía no leo el estudio, pero me encontré, lo dejé guardadito, con una escala que la validaron y que es un buen instrumento para diagnóstico de Parkinson. Ahora el diagnóstico lo hace el neurólogo, y lo que más se está utilizando es la de Honig and Yahr, que es más práctica, es más corta, y me parece que como la otra es muy larga, se hace o se aplica más para estudios, la que es la UPDRS. Así que esas serían las escalas, pero no estoy segura si hay escalas validadas a la población chilena. ¿No? Me parece que no. Para diagnóstico de enfermedad de Parkinson, creo que no. Te podría hablar qué escala utilizamos nutricional. Está validada la IP10, que es para la deglución, está validada la SARC-F, que es para sarcopenia. Bueno, tenemos la Mini Nutritional, que ya la conocemos, y hay algunas de demencia, pero esas no están validadas para la población chilena todavía. Gracias, Paula. Acá tenemos otra consulta de Carlos Tapia. Dice, por la interacción fármaco-nutriente, ¿podría ser útil utilizar aminoácidos de cadena ramificada para asegurar el aporte de leucina? Sí, yo creo que, mira, no he leído mucha evidencia respecto de eso, pero yo creo que es una opción, había que evaluar los estudios disponibles. Ahora, las suplementaciones, porque una de las revisiones que mostré hoy día es que la leucina podría también eventualmente disminuir la dosificación a nivel cerebral de la levodopa. Entonces yo creo que hay que evaluar bien ahí las suplementaciones habitualmente con aminoácidos. ¿Qué es lo que hago yo? Hasta ahora no he utilizado nunca una suplementación específica de aminoácidos. He sido súper criteriosa con los suplementos de proteína. Primero trato de hacerlo con la alimentación, y cuando no hago un suplemento proteico, siempre utilizo primero las fórmulas poliméricas cuando es necesaria la proteína, con una indicación súper clara de la dosis y el horario. ¿Cómo y a qué hora se tiene que dar? Porque es un tema delicado el tema de las proteínas. O sea, el paciente se puede realmente sentir mal. Claro. Acá dice Juan Campodónico, conclusión, ¿es necesario tomar vitamina B6? Sí, probablemente sí. Sí, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como profesionales nutricionistas? Tendríamos que evaluar B6, B12, vitamina D como base de nuestra evaluación, nuestro screening, y si está deficiente hay que suplementarla. Hay que suplementar. Si no tenemos claridad, porque lo más probable es que esté disminuida. Si no tenemos claridad hay que potenciar la alimentación hasta obtener el resultado del examen. Pero ahí, ¿qué es lo que se hace? Si yo voy a dar dosis muy altas de B6, también tengo que separarla como si fuera la proteína, solo por si acaso, porque no está bien claro que haya una interacción real, hoy por hoy, digamos. Ok, gracias, Paula. Y en honor al tiempo, tenemos la última pregunta de Daniela Godoy, nuestra integrante de NutriGen. Dice, en pacientes con sarcopenia, ¿qué se recomienda el consumo de leucina? Y que además tiene Parkinson, ¿qué debo priorizar?
Mira, yo creo que tenemos que hacer un equilibrio en general con el tema de la sarcopenia en Parkinson. Cuando es necesario suplementar, hay que suplementarlo, pero yo no sé si hay que suplementar leucina porque todavía no hay mucha evidencia al respecto con Parkinson. Yo siempre las sarcopenias las abordo de manera como bien, así un abanico bien integral. Trato de ver temas antiinflamatorios, antioxidantes y proteína. Porque esta pérdida de masa muscular también está directamente, y microbiota, se me olvidó mencionarlo, está directamente relacionada con el estado inflamatorio. En la medida que haya mayor estado inflamatorio, de bajos grados inclusive, se pierde más masa muscular. Y esto si le sumamos al trastorno motor, a la contracción motora, entonces se hace un poquito más agresivo. Entonces, la sarcopenia, que en pacientes no con Parkinson la bombardeamos con suplementos proteicos y aminoácidos, en este caso se tiene que bombardear de todos lados, antiinflamatorio, antioxidante, microbiota, proteína, porque la proteína no puede ser lo predominante, lamentablemente. Muchas gracias, Paula. Bueno, agradecemos a todas las preguntas, no alcanzamos a contestar todas, pero en honor al tiempo tenemos que... Sí, las pueden dejar en el Instagram. ¿Ya? Y ahí las podemos ir respondiendo, no hay problema. Súper, ya, sí, para que todos ahí puedan colocar todas sus preguntas que quedaron ahí pendientes. Agradecemos una vez más a nuestra expositora por haber participado con nosotros, a Paula García, y también le agradecemos a todos ustedes por haber participado en esta actividad muy interesante. Y de esta manera damos por finalizado este primer webinar organizado por NutriGer, y lo dejamos invitado a estar atentos a todos los contenidos de nuestras redes sociales, NutriGer Chile en Instagram, y también a Paula García en NutriGeratría, ¿ya? Y también en todas las futuras actividades que se nos vienen mucho más adelante. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos por esta presentación. Gracias, Paula. Gracias, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.